La Dirección de Prestaciones Médicas, a través de la Unidad de Educación e Investigación y la Coordinación de Investigación en Salud, impulsa la investigación científica y el desarrollo tecnológico con un nuevo modelo alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a los 100 compromisos presidenciales. El motor de la investigación es la comunidad científica. En el último año, se acreditaron 710 profesionales de la salud como investigadores, representando un 30% más comparado con años anteriores. Se logró un máximo histórico con 506 científicos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Nuestra red de 203 comités de ética e investigación evaluaron 9.621 protocolos vinculados con los temas de salud prioritarios y en lo que va de 2025 se han publicado 1.115 artículos en revistas nacionales e internacionales. Durante este año se incrementó el apoyo a proyectos institucionales mediante 4 convocatorias orientadas a temas prioritarios, conclusión de tesis de especialidad, maestrías y doctorado, impulso a jóvenes investigadores y fortalecimiento al programa Traslada. Para consolidar la integración de las áreas de investigación con la atención médica y contribuir a la medicina de precisión y a la innovación, se adquirió tecnología que nos posiciona como líderes en Latinoamérica en análisis de célula única mediante citometría espectral, secuenciación de última generación, imagenología de células vivas, espectrometría de masas de absorción atómica y en escáner de laminillas de alto rendimiento para el análisis digital de imágenes, incluyendo inteligencia artificial. Cada equipo representa una inversión estratégica para la ciencia, pero sobre todo una herramienta para mejorar la vida de los pacientes. Para garantizar la infraestructura adecuada para el quehacer científico, se dignificaron 18 instalaciones, se modernizó el auditorio de la coordinación y se inició la rehabilitación de la unidad de investigación Morelos para la creación del tercer centro de estudios clínicos para favorecer que nuestros pacientes tengan accesibilidad a terapias de vanguardia. Como parte del programa Traslada, para acercar a los tomadores de decisiones los resultados de investigación y promover su aplicación a la práctica clínica, se instauró y se llevó a cabo la primera sesión de comité de vinculación de la investigación médica con la atención a la salud. Por otro lado, se consolidaron 15 redes transversales de investigación que unen diversas visiones y generan evidencia con alto poder científico para atender temas prioritarios como geriatría, cáncer de mama, embarazo y enfermedades cardiovasculares. Para acercar al mundo el conocimiento generado en nuestra institución, las revistas médica y de enfermería renovaron sus plataformas para facilitar el proceso editorial, lo que permitió incorporar a la revista médica del IMSS al grupo Diamante, que garantiza la ciencia libre, con acceso gratuito y sin cuotas para publicar, además de contar con el repositorio del material en PubMed Central. La posición puntera del IMSS en innovación y propiedad intelectual se refleja en las 77 patentes otorgadas por el INPI y transferencia tecnológica. En el marco del programa Hecho en México, la Secretaría de Economía incluyó una patente del IMSS dentro de las 16 tecnologías mexicanas exhibidas en el Pasillo de la Innovación. En la Coordinación de Investigación en Salud, reafirmamos nuestro compromiso con una ciencia ética, colaborativa y enfocada en resultados, porque detrás de cada protocolo, cada convenio y cada publicación hay una meta clara: mejorar la atención de nuestros pacientes. Seguiremos trabajando con vocación y con la visión de un IMSS en donde la ciencia y la innovación se traduzcan en medicina de precisión y en políticas de salud basadas en evidencia. Gobierno de México.
Bienvenidos al auditorio de la Coordinación de Investigación en Salud, ubicado en el tercer piso de las academias. Por su seguridad, les pedimos poner atención al siguiente mensaje. Este recinto tiene capacidad para 180 personas sentadas. Ubique el lugar donde se encuentra. El auditorio cuenta con 3 salidas de emergencia, una en la parte de enfrente y 2 en la parte posterior. Es muy importante recordar que en caso de siniestro, lo primero es guardar la calma, no correr, no gritar y no empujar, así como hacer caso a las instrucciones de los brigadistas de protección civil identificados con esta vestimenta. No olvide portar en todo momento una identificación personal. Por su atención, gracias. Tenga un excelente día. Buenos días, gracias por venir. Muchísimas gracias. Creo que este espacio es un espacio que debemos de aprovecharlo para terminando platicar entre nosotros y poder seguir uniendo lazos. Bueno, hoy tenemos el grandísimo gusto de presentarles algo de lo que hemos estado trabajando, que son las ciencias de implementación. Y vamos a seguir adelante hablando sobre conceptos básicos y ejemplos prácticos. Algo que a mí me parece muy interesante es que como la división de investigación podamos arropar estas nuevas técnicas de pensamiento y por eso tengo el gusto de presentar a algunas de mis colegas. Para empezar, quiero mandarles un saludo de parte de la doctora Laura Bonifaz, que está muy interesada en estos proyectos de ciencias de la implementación y en específico de traslada. Y voy a empezar con la primera diapositiva a ver si me sale bien. Perfecto, queda perfecto aquí el asunto. Y esta es la agenda que tenemos programada para ustedes. Entonces voy a dar una leve introducción, prometo no cansarlos mucho, no más de 15 minutos. Y después de eso, quiero presentarles a las nuevas, les iba a decir alumnas de doctorado, pero en realidad ya son doctoras en ciencias, la doctora Marlene López Sánchez, la doctora Evelyn Estrada, y vamos a presentar algo de lo que hemos estado realizando en ciencias de la implementación de la mano con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y entonces vamos a presentar el protocolo como tal para que agarren inspiración. Muchas veces platicábamos con la doctora Ivonne Roy sobre queremos tener ideas de qué es esto de ciencias de la implementación, que muestren cosas concretas de con qué se come todo esto. Y vamos a mostrarles el levantamiento de los datos que tenemos, los resultados parciales, con la doctora Evelyn Estrada. Y finalmente, pensando en que esto tiene convocatorias, que es la convocatoria de ciencias de la implementación, entonces que ustedes sepan cuáles son las ideas. Todavía no sale la convocatoria y entonces son las ideas que va a tener la convocatoria para poder llevarla a cabo. Sin más por el momento, voy a hacer perfectamente bien. Esta es la idea de qué es ciencias de implementación. Ciencias de implementación yo creo que se puede resumir en este dicho de el plato a la boca se cae la sopa. Nosotros estamos muy acostumbrados a buscar evidencia clínica, a buscar fármacos que sirvan, que tengan nuevas acciones, que tengan nuevos fundamentos, evidencia científica que nos ayude a determinar qué darle a los pacientes. Y por otro lado, también estamos muy acostumbrados a ver las características genéticas, los factores de riesgo que tienen los pacientes, pero creemos que una vez que tenemos el fármaco o tenemos las características del paciente, eso ya es completamente suficiente como para que lleguen a los dos lados. Y nada más equivocado que esto. Del plato a la boca puede ser que nosotros propongamos un nuevo programa y no se lleve a cabo como nosotros queremos. Esa es la parte de las ciencias de la implementación, ¿no? Entonces, las ciencias de implementación indican que no es sentido común, que no se tiene un sentido común para poder realizar las cosas, sino que se tienen que llevar a cabo algunas otras alternativas. Y entonces, si intentáramos buscar una definición de qué es ciencias de la implementación, lo que yo les diría en primer lugar es que no es sentido común. No hay sentido común para poder decir que una vez que yo digo que se haga un programa, pierde kilos, gana vida, unifila, etcétera, etcétera, se vaya a llevar a cabo.
lo que necesitamos es hacer todo el estudio científico de los métodos que nos van a ayudar a lograr esta implementación programada. Entonces, aquí a diferencia de lo que hacemos por lo general, donde nuestra unidad de medición es el sujeto, es el paciente, o es el organelo, o es la ratita, o es una población, como tal, aquí la unidad de medición es el programa, lo que se mide es el programa como tal. Y la maniobra son todas las barreras y limitantes que podría tener este programa para poderse llevar a cabo. Y fíjense muy bien, el desenlace, a los desenlaces que estamos acostumbrados es mortalidad, tiempo de estancia hospitalaria, costos. Aquí el desenlace es qué tanto lo adoptan los médicos, qué tanto lo adoptan las enfermeras, qué tanto lo adopta el personal. No nada más eso, sino qué tanto yo digo que lo adopto, pero no lo logro implementar de manera adecuada y quizás lo logre implementar, pero no se sustente en el tiempo. Es decir, sustentarlo en el tiempo quiere decir que funciona los primeros días vamos muy alegres a hacer el programa, pero conforme pasa el tiempo, ya la gente empieza a perder ese incentivo. Esa es la definición general o la definición como para sacar una foto, es en donde decimos que es el conjunto de métodos. Y cuando decimos conjunto de métodos, lo que queremos decir es lo que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a evaluar ese estado basal, estamos acostumbrados a hacer evaluaciones estadísticas, a hacer perfiles, ver cuál es la maniobra a la cual estamos llevando a cabo y encontrar cuál, y la finalidad es mejorar la calidad y la eficacia y la efectividad de los servicios de salud a los cuales nos estamos llevando a cabo. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Gracias. Este asunto es la parte más interesante. Nosotros, para este tipo de estudios, creo yo, estamos en tierra fértil. Estamos en tierra fértil porque aquí en el IMSS se acostumbran a hacer programas casi siempre de forma centralizada. Alguien decide hacer un programa, voy a pensar Unifila. Encuentran un problema y el problema de Unifila es que los pacientes se tenían que esperar y alguien decide hacer un nuevo método en donde los pacientes van a llegar, que no tengan cita, van a llegar algún médico asignado. Y el resultado es que efectivamente, si mido al paciente, el paciente va a tener su cita. Pero si mido a los médicos que dejan de tener su acción de medicina familiar, resultaría que ya no es tan efectivo, resulta que ya no es tan agradable para ellos. Y peor aún, resulta que lo que inicialmente había funcionado muy bien, con el paso del tiempo se va degradando. Así podemos hablar de código infarto, de atención de urgencias, de prevención de medicamentos, incluso de vacunación. Las campañas de vacunación tienen que continuar de la misma manera. De otra manera puede suceder lo que sucedió con el sarampión, ¿no? Y entonces, estos son los objetivos de ciencias de implementación. El objetivo de ciencias de implementación es promover la adopción de este nuevo proyecto, la integración sostenible en el tiempo y quizás también la difusión a gran escala de las intervenciones y las políticas de salud basadas en evidencia. Es decir, intentamos agrupar no tan solo a los actores, que serían los médicos, las enfermeras, trabajo social, nutriólogas, sino también hablar de los tomadores de decisiones en este entorno clínico y de salud pública. Es decir, la pregunta de ciencias de implementación no es si funciona o no funciona, si tiene un efecto esta vacuna que estoy poniendo, sino la pregunta es cómo puedo hacer para llevar esta vacuna, cómo puedo hacer para llevar este método de detección de Helicobacter pylori a un ambiente adecuado. ¿Cómo puedo hacer que los médicos se acostumbren a hacerlo, que es un ambiente interno? ¿Y cómo puedo hacer que exista un ambiente externo dado por las políticas e incentivos en la salud? Y entonces, como yo estoy acostumbrado a hacer diseños arquitectónicos, entonces mi diseño arquitectónico es este que vemos aquí. El diseño arquitectónico no tiene señalador, ¿verdad? El diseño arquitectónico sería: paso número 1,
debo de tener la evidencia científica, la evidencia clara, inobjetable, en un puente que nos lleve a crear un programa de atención, a crear un programa que esté bien delimitado, que tenga sus pasos bien programados, y la maniobra, como les había dicho hace rato, es qué tanto los médicos conocen, cuáles son las barreras, tenemos todos los insumos, es lo mismo lo que sucede en Chiapas que lo que sucede en Chihuahua, es lo mismo el tamaño del lugar donde lo voy a llevar a cabo, va a tener una buena aceptabilidad, fidelidad al programa, porque a veces que cada uno de nosotros va teniendo conceptos distintos a lo que pudiera ser el código infarto, por ejemplo, lo puedo sostener, cuáles son los costos que puedo llevar a cabo. Y entonces el desenlace, en este caso, sería el desempeño con la idea de que lo que queremos hacer es tener una implementación exitosa del programa. Esta es la idea que se quiere llevar a cabo con las ciencias de implementación. Y entonces, la ciencia de implementación tiene unas herramientas que hoy vamos a intentar proporcionarles. Aquí voy a poner un ejemplo del PRONAM, ¿no? El programa son los protocolos nacionales de atención médica en los cuales muchos de ustedes participaron, muchos investigadores del IMSS participaron, y entonces vean ustedes cómo cada una de las preguntas de investigación va a tener su método. Por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre cuáles son los factores contextuales que afectan la implementación, utilizaría el marco, el llamado CEFIR, que es el marco general de ciencias de la implementación. O hay algunos otros, como por ejemplo el IPARIS. Si yo quisiera evaluar algo que ya está funcionando, voy a pensar el de vacunas, el Programa Nacional de Vacunas, yo tendría que utilizar otro método al cual le llaman el REAIM, que vamos a hablar en un momento dado. Y si yo quisiera garantizar que esto que yo estoy teniendo, que tiene un efecto positivo, y quiero garantizar que sea sustentable en el tiempo, entonces utilizo otro método que se llama PRISM. No quiero aburrirlos hablando de esta parte de la metodología, simplemente quiero mencionarles que las ciencias de la implementación contienen herramientas que han sido probadas y que pueden ser parte de nuestro nuevo lenguaje. Entonces, en este sentido, voy a hablar solamente del marco consolidado, que es el que sería como la base de todo esto. Y entonces, en ese marco consolidado, podríamos denominarle que es una estrella de 5 picos, en donde tiene estos dominios que están aquí presentes. Y voy a intentar explicarlos rápidamente, en donde podríamos hablar primero de qué es la innovación que estoy presentando. La innovación que estoy presentando puede ser que yo la haga de nuevo, ¿no? Yo ya he estado trabajando mucho tiempo como el doctor Torres, he estado trabajando mucho tiempo en él y voy a crear toda la evidencia para consolidar un programa que va a tener ciertas partes, A, B, C o D. O puede ser que yo me vaya a basar en una guía de práctica clínica que ya fue realizada. O puede ser que yo haga la guía de práctica clínica con base a hacer revisiones sistemáticas de la literatura, preguntas de las que estamos acostumbrados. En este caso, el PRONAM ya fue realizado con tomadores de decisiones, investigadores y personal de salud para poder llevar a cabo un programa. Ese es a lo que llamamos la innovación. El entorno externo es ya la parte en donde vamos a ponernos a trabajar. La parte en donde tenemos que entender cuál es el nivel de atención al cual vamos a llevar a cabo. No es lo mismo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. No es lo mismo las condiciones hospitalarias de un lugar que esté en Chiapas como un lugar que pudiera estar en Nuevo León, ¿sí? Las normas y políticas, los insumos que tienen ahí, el funcionamiento. Y un punto interesante es la atención por el cambio. La idea cuando alguien propone una idea nueva en un entorno hospitalario, por lo regular, crea tensión. Ejemplo, esta intercambiabilidad que pudiera haber en los servicios de salud, en donde los pacientes del IMSS pueden pasar a otras instituciones y viceversa, ha creado algunas tensiones de cambio que probablemente no fueron estudiadas de manera adecuada y que pudieran llevar a que algo que estamos haciendo pueda cambiar. Los individuos involucrados, ustedes. Los individuos involucrados son ustedes mismos, donde cada uno son tomadores de decisión que pueden llegar
a si no están convencidos en el proyecto, pueden ser los principales detractores del asunto. Y así hay inversionistas, que son los tomadores de decisiones, los directores de prestaciones médicas, los directivos, etcétera, etcétera, hasta el personal más básico, como pudieran ser los médicos o personal en general, ¿no? Y entonces, esto también se estudia en con el CEFIR. El proceso de implementación, como habíamos mencionado, la planeación, la ejecución de estudios piloto. Una vez que ya lo tengo que ejecutar un estudio piloto para ver si funciona, no nada más para la detección de los pacientes, sino funciona en la calidad de lo que se está llevando a cabo. Y aquí lo que a mí me gusta muchísimo es que lo que te guía es a evaluar, hacer una evaluación de lo que está pasando, y una vez que evalúo, lo puedo adaptar de nuevo, puedo hacer una nueva adaptación para proponer un proyecto que pueda hacer, que pueda tener una característica adecuada, es decir, que tenga un involucramiento activo de todas las personas que están ahí. Doctora Lupita, muchas gracias por venir. Bueno, tarde, pero llegó, pues que hay mucho tráfico. La última es esta parte de aquí, es el REAIM. El REAIM quiere decir, es la evaluación del impacto en el mundo real. Esta evaluación del impacto en el mundo real es muy interesante, porque ya hay cosas que se están haciendo. Nosotros, como CAMIS, ya tenemos cosas que se están realizando y quizás no sepa cómo funcionan. No sepa si eso que yo estoy proponiendo, que era una gran idea y que tenía evidencia suficiente, no sé cómo funciona. Y entonces, esta es también una estrella de 5 picos que tiene todas estas características que ya no voy a leer, pero nos ayuda a hablar si este proyecto puede tener un mantenimiento adecuado, si se puede llevar a una implementación o se puede adoptar de manera adecuada por parte de los sujetos. Y si yo fuera un directivo, tendría que utilizar otra herramienta, que en este caso se llama Prism, que lo que se habla es, ya está hecho, ahora encuentro cuáles son las barreras y las limitaciones y puedo adaptar el programa para poder lograr que esto se mejore, que pueda ser mucho más robusto en la práctica clínica habitual, ¿no? Y entonces nosotros consideramos que estos dos consensos, que es tanto el REAIM como el PRISM, son parte de una misma, son parte de un continuo en donde de un lado está la teoría, que es lo que yo quiero hacer, y por otro lado está cómo está pasando en la práctica diaria. Finalmente, esta parte de cuáles son los desenlaces de ciencias de implementación. A veces, como estamos acostumbrados a que el desenlace sea infección de la cavidad abdominal, sepsis, que la vacuna funciona, el número de células que se recolectan, quizás esta es una de las partes más difíciles. Hay 2 desenlaces que se tienen. Uno, el desenlace teórico, que querría decir que es el desenlace anticipado. ¿Cuánto creo yo que la gente va a adoptar este nuevo proyecto? ¿Cuánto creo yo que pueda ser implementable? Si esto se puede lograr o no se puede lograr. Y si esto pudiera ser sustentable o no. O, por el otro lado, como hablábamos del PRISM, era los desenlaces actuales. ¿Qué tanto la gente está adoptando este nuevo programa? ¿Qué tanto la gente adopta el programa de traslada y se une el equipo? ¿Qué tanto puedo implementarlo para que se lleve a cabo de manera correcta? ¿Qué tanto puede ser sustentable en el tiempo? ¿Qué tal que es nada más una corriente en donde va muy bien durante un sexenio, pero llega el siguiente sexenio y se acaba? Todas estas cosas pueden ser evaluadas en entornos de ciencias de la implementación. Así es que quisiera hacer yo finalmente un resumen, y el resumen es que podemos utilizar para encontrar una implementación exitosa, puede utilizar el CEFIR para poder encontrar todos los dominios de innovación en la parte inicial, después los dominios internos y externos para encontrar las barreras y limitantes, los procesos de implementación para evaluar la adopción y encontrar estos que serían los desenlaces. Si yo ya tengo el proyecto como tal y ya se está llevando a cabo, se puede evaluar con el REAIM, que nos puede ayudar a hacer evaluaciones que nos ayuden a mejorar esta circunstancia, y el PRISM, si yo fuera un tomador de decisiones, en donde quiero ver si está funcionando, si la gente está llevando a cabo lo que nosotros queremos.
Y esto es lo que desde mi punto de vista es traslada. No basta con conocer, no basta con descubrir, está bien conocer, está bien descubrir, pero creo yo que ya tenemos que empezar a trasladar esta información, ¿no? Trasladarlo a que llegue a la cama de los pacientes y que llegue a difundirse a la población para poder lograr que que este conocimiento, que este trabajo que llevamos a cabo pueda llegar a los demás. Y entonces, por eso es que les queremos mostrar algunas ideas de cómo lo podríamos hacer y en específico el protocolo que llevamos a cabo para evaluar el PRONAM y llevarlo a cabo. Entonces, Marlencita, muchas gracias. Buen día. Bueno, para continuar, vamos a ver la aplicabilidad de estos conceptos que el doctor Rivas ya nos mencionó que existen. Y vamos a ver un ejemplo ilustrativo de una fase de un proyecto de investigación en el que se buscó identificar la capacidad de implementación de estos protocolos nacionales de atención médica en unidades de atención primaria del IMSS e IMSS Bienestar. Estos protocolos fueron presentados como una política pública en el Diario Oficial de la Federación y se denominan como guías basadas en evidencia que tienen el objetivo de estandarizar la atención de diversas enfermedades. Específicamente, nosotros nos vamos a concentrar en algunas enfermedades prioritarias. De forma más específica, lo que buscan es mejorar tanto el diagnóstico como el manejo terapéutico de las enfermedades. Hasta ahora se han publicado 6 protocolos. El primero es para enfermedad renal crónica, segundo para hipertensión arterial, el tercero para diabetes y síndrome metabólico, un cuarto para sobrepeso y obesidad, vacunación a lo largo de la vida un quinto y finalmente para los primeros 1000 días de vida. En nuestro país, las enfermedades cardiometabólicas como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica representan más del 35% del gasto nacional en salud y por lo tanto generan una alta carga para el sistema. Ya el doctor les mencionó algunos marcos que nos permiten conceptualizar de forma metodológica algunos conceptos que nosotros queremos evaluar cuando estamos implementando algún programa, alguna política pública como son los PRONAM o alguna innovación. Entonces, todos estos niveles que podemos encontrar en el CEFIR son estos dominios que nos permiten evaluar la innovación, el programa, en diferentes niveles, como pueden ser las características mismas de la evaluación, el entorno externo, el entorno interno, que el doctor ya nos había hablado un poquito de ellos, las características de los individuos involucrados y los procesos de la implementación. Actualmente no hay evidencia que permita identificar qué tan implementables son estos protocolos nacionales de atención médica en ninguno de estos niveles. Nosotros nos hemos concentrado en el entorno interno. Este entorno interno se conceptualiza como el entorno contextual en el que la implementación o la innovación del programa se va a llevar a cabo y tiene diferentes dimensiones, como pueden ser la estructura organizacional, que es representada por la infraestructura física del lugar donde se va a llevar a cabo el programa, las relaciones internas que tienen que ver con estas relaciones formales o informales que se pueden llevar a cabo en el lugar de trabajo y que tienen que ver con las conexiones y con la comunicación entre las personas, la cultura organizacional y finalmente la que a nosotros nos interesa para evaluar el entorno interno es la capacidad para implementar los protocolos. Dentro de esta capacidad para implementar los PRONAM hay diferentes subdimensiones. A nosotros nos interesa una que consideramos que es básica, que son los recursos disponibles. Sin recursos no podrían implementarse esos protocolos que requieren diagnosticar personas, tratarlos a lo largo del tiempo y por lo tanto darle seguimiento.
Así que nos concentramos en esa subdimensión de recursos disponibles que incluye tanto el financiamiento como el espacio y los materiales y equipo disponible para poder llevar a cabo la implementación. Entonces, este CEFIR, esta guía, nos permite no solo conceptualizar estos constructos que nosotros estamos pensando que pueden evaluarse, también nos da una guía de cómo medir, de cómo operacionalizar estas dimensiones. Si nosotros nos enfocamos en los recursos disponibles, que pueden ser financiamiento, espacio y materiales, podríamos hacerlo de diversas formas. Lamentablemente, el CEFIR no tiene una forma de medición estandarizada para todos los estudios, o no nos dice cuál es el mínimo que se debe de medir. Así que nosotros hicimos una búsqueda sistemática en PubMed para intentar identificar todos los estudios que se han hecho en el área de la salud y que han probado o intentado implementar algún programa y han medido alguna de las 11 dimensiones del contexto del entorno interno. Podemos ver que hay diferentes áreas, aunque todos son en salud. Hay algunas que se implementan a nivel hospitalario, a nivel comunidad, en atención primaria, atención ambulatoria o algunos otros. En el caso de la dimensión de recursos disponibles, hay 10 estudios que se han realizado y fueron los que nosotros revisamos para identificar cómo es que conceptualizaban esos recursos disponibles. Solo les voy a mostrar 5 porque son los que tenían algunos objetivos parecidos a los que los que nosotros tenemos en este protocolo. De forma breve, todos buscaban explorar facilitadores, barreras o factores que favorecían o no la implementación de ciertos programas, como pueden ser la implementación de servicios de farmacia en ciertos hospitales, el tamizaje de retinopatía diabética mediante telemedicina y también identificar qué características favorecían que se adoptaran ciertos programas para disminuir la brecha del tratamiento en salud mental, que es el protocolo PRIDE, que es el 4º artículo, y también identificar barreras y facilitadores que mejoraban la integración de los servicios de salud a conductas de salud conductual en clínicas de VIH. Ahora, esto es lo interesante. Pensando en todos estos objetivos que tenían estos artículos, nosotros podemos observar que los recursos disponibles se pueden medir de forma cuantitativa. Si ven en negritas, están evaluando los números de farmacéuticos clínicos, las horas que se dedican a ciertas actividades, el acceso a ciertas herramientas, la existencia también de ciertos incentivos, de ciertos recursos, y de forma cualitativa evalúan las percepciones del personal administrativo, de los médicos y de otro tipo de personal respecto a la capacidad, al grado a la capacidad con la que perdón, me perdí. Las percepciones respecto al grado con el que las organizaciones cuentan con los recursos necesarios para que los programas y los servicios sean brindados. Ahora, ya vimos un poco cómo es que podemos elegir estas variables o estas maniobras que ya nos explicaba el doctor Rivas, que podemos nosotros medir. Vamos a ver un ejemplo que es este proyecto que lleva como título Implementación de los PRONAM en IMSS Bienestar e IMSS, identificación de barreras, facilitadores y estrategias de implementación. Este protocolo fue aprobado por el Comité Nacional de Investigación y se planteó como un estudio situacional con enfoque mixto, secuencial y explicativo. Y el objetivo general era identificar las barreras y facilitadores para la implementación de 4 PRONAMs que estaban relacionados a estas enfermedades cardiometabólicas, enfocándonos principalmente en esta primera fase que vamos a mostrar, en los que vamos a mostrar resultados, en la infraestructura, recursos humanos y las capacidades de la organización. El estudio se planteó en 3 fases. Una primera fase
como ya lo dije, buscaba hacer este diagnóstico situacional evaluando la capacidad de implementación, considerando los recursos disponibles a nivel institucional. En una segunda fase se plantea identificar barreras y facilitadores de la implementación de los protocolos nacionales de atención médica, pero desde la percepción del personal de salud. Y una tercera fase lo que busca es diseñar y desarrollar estrategias que favorezcan la implementación de estos PRONAM. En la fase actual del proyecto, como ya lo dije, estamos intentando concentrarnos en los recursos disponibles y estos recursos disponibles los evaluamos en diversas dimensiones. Primero los recursos humanos, recursos físicos y las capacidades de la organización. Estas capacidades de la organización se refieren a qué tanto las unidades de atención primaria tienen acceso a consultas a segundo nivel o a referir algunos estudios de imagen y de laboratorio. La evaluación de los recursos disponibles se realizó mediante una verificación virtual a todas las unidades médicas que se incluyeron y se realizaba de forma remota mediante videoconferencias en tiempo real para que las personas que nos encargábamos de realizar esta verificación comprobáramos que realmente los recursos estaban disponibles. Estas verificaciones estuvieron a cargo de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados y de la Coordinación de Investigación en Salud, y en el contexto de cada PRONAM se diseñó una lista de cotejo específica de acuerdo a los componentes de los protocolos. Es decir, cada ítem contenido en esa lista de cotejo estaba justificado por su contenido en los protocolos. Y cada ítem se evaluaba de forma dicotómica para identificar la presencia, disponibilidad o cumplimiento de los elementos que propone cada PRONAM. Nosotros, como ya mencioné, evaluamos 4, el de sobrepeso y obesidad, diabetes y síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y se añadió una forma de evaluar estandarizada para los fármacos porque algunos de ellos están incluidos en más de un PRONAM. Y bueno, el objetivo de esta primera fase fue identificar la proporción de unidades de atención primaria que tenían la capacidad para implementar los protocolos de forma adecuada. Y esta forma de implementar esta capacidad de forma adecuada la definimos como un 90% o más de disponibilidad en la infraestructura, recursos humanos y capacidad organizacional. Y que cuando vean los resultados van a ver que se usan de forma indistinta tanto capacidad para implementar como porcentaje de cumplimiento. Nosotros esperábamos que el 36.3% de las unidades evaluadas tuvieran esta capacidad para implementar adecuada, y con esta proporción es que se calculó el tamaño de muestra, considerando un intervalo de confianza del 95% y una precisión del 10%. Y también considerando una muestra, una población finita de unidades de 4.862. Y para ello fue necesario evaluar virtualmente a 81 unidades. Estas 81 unidades fueron tanto unidades de atención médica rural, como unidades de medicina familiar, unidades de medicina familiar con hospitalización y unidades de medicina familiar dentro de hospitales generales de zona. Para elegir esas 81 unidades se agruparon las 32 entidades federativas en 7 macroregiones para intentar que quedaran de forma proporcional distribuidas las 81 unidades. Así que de la región sur se eligieron 23, de la sureste 14, del centro 12, del noroeste 9, occidente 9, norte 9 y noreste 5. En este mapa se observan la proporción de unidades dentro de cada estado que fueron evaluadas, donde podemos ver que el mínimo porcentaje evaluado dentro de cada estado fue el 0.73%, hasta un máximo de 8.82%. Y antes de terminar y pasar a los resultados,
Solo quiero comentarles la forma en que se operacionalizó el cumplimiento el porcentaje de cumplimiento o la capacidad de implementación, que corresponde al grado en que las unidades cuentan con estos elementos físicos, humanos, capacidad organizacional para poder implementar los protocolos. Y se muestran en una escala del 0 al 100. Y bueno, la doctora Evelyn les va a mostrar los resultados. Hola, buenos días. Bueno, y como resultados, en esta primera fase del protocolo, aquí se muestra la distribución de las unidades verificadas por unidad. En total se verificaron 81 unidades, de las cuales el 47% fueron unidades de medicina familiar, seguido del 46% de unidades de medicina rural y con una mínima proporción, con el 5%, unidades de medicina familiar dentro de hospitales generales de zona y por último un 2% unidades de medicina familiar con hospitalización. Este mapa nos muestra la distribución de unidades verificadas por tipo de región. Como podemos ver, la mayor proporción se ubicó en la región sur y la menor proporción en la región noroeste, con un 7.4% comparado con un 19.8% de la región sur. Este otro mapa es mapa de calor que nos muestra este porcentaje de cumplimiento de los 4 PRONAM, es decir, el promedio de cumplimiento de los 4 PRONAM, sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, hipertensión y enfermedad renal. Aquí podemos ver cómo el color verde son los estados que tuvieron un mayor cumplimiento, como fue Baja California, también podemos ver Ciudad de México, Morelos, y el menor cumplimiento lo tuvieron estados como Campeche y Chiapas. Ahora, este gráfico de cajas y bigotes nos muestra una comparación del puntaje de cumplimiento global de los PRONAM, pero ahora por tipo de unidad. Como podemos ver, de la parte izquierda podemos ver las UMR, que son las que presentan un menor cumplimiento, y estadísticamente son las que están marcando esta diferencia respecto a las unidades de medicina familiar y las unidades de medicina familiar con hospitalización o que están dentro de hospitales generales de zona. Esta otra gráfica de cajas y bigotes nos muestra ahora esta diferencia en este cumplimiento, pero ahora por región geográfica. Aquí también podemos ver cómo la región sur es la que está marcando la diferencia y esta diferencia es estadísticamente significativa comparada con las otras regiones, principalmente con el noroeste. Ahora bien, cada uno de estos protocolos tenía sus dominios para poder indagar un poquito más a fondo sobre cómo está este cumplimiento, ya no de manera general, sino por dominio. Aquí estamos viendo, igual a manera de mapa de calor o heatmap, cómo lo que está marcado en verde o coloreado en verde son los dominios que tuvieron un mayor cumplimiento, inclusive del 100%, y los que están en rojo con un menor cumplimiento. Como podemos ver, en todos los protocolos nacionales de atención, tuvimos personal esencial con un 100% de cumplimiento. Y los porcentajes de cumplimiento más bajos los encontramos en lo que fue recursos para sobrepeso y obesidad, en laboratorios para cada uno de los siguientes PRONAM, así como en tratamiento médico. También aquí podemos ver cómo el 25% de las unidades reportaron no haber estado capacitadas, como podemos ver en la última fila, en ninguno de estos protocolos. Esta tabla sigue un patrón similar, solo que ahora está clasificada por región. Y aquí podemos ver cómo efectivamente la región sur es la que presenta un menor cumplimiento
Respecto a las otras regiones, principalmente comparándola con la región noroeste, muestra diferencias estadísticamente significativas en algunos dominios, como para sobrepeso y obesidad, en el dominio de sobrepeso y obesidad en adultos, que precisamente habla de estas herramientas que se utilizan para identificar sobrepeso y obesidad, guías también que se implementan para enseñarles cómo alimentarse, las guías de actividad física, y vemos que la región sur está marcando la diferencia respecto a las otras regiones. Asimismo, podemos encontrar para diabetes y síndrome metabólico una diferencia en equipamiento e insumos, así como en tratamiento médico. La región sur es la que contó con el menor cumplimiento en esta categoría. Y ahora esta tabla se muestra por tipo de unidad. Aquí estamos viendo cómo las UMR son las que están marcando esta diferencia, son las que presentan un menor cumplimiento en recursos, en laboratorios, en equipamiento e insumos. Sin embargo, se puede llegar a compensar con la capacidad organizacional que son estos sistemas de referencia, es decir, estamos bajos en laboratorios, pero tenemos este sistema de referencia para poder solicitar que se les hagan estos laboratorios en otras unidades. Y bueno, por último, este gráfico de cajas y bigotes nos muestra este porcentaje de cumplimiento por región geográfica, pero ya comparando entre UMR y UMF para saber si hay diferencias por regiones, hablando del puntaje general. Aquí podemos observar cómo las regiones occidente, centro y sureste son las que muestran diferencias estadísticamente significativas entre el cumplimiento de si es una UMF o es una UMR. Y lo que resulta característico es que en la región sur, teniendo un menor cumplimiento, no se presentan diferencias entre si es una UMF o una UMR. Como conclusiones, nos dimos cuenta de estas diferencias que existen por región, notando el más alto en la región noreste, el cumplimiento más alto en la región noroeste y el cumplimiento más bajo en la región sur, lo que nos da la evidencia de estas brechas en la implementación que deben ser diferentes para la segunda fase. También vimos cómo las UMR presentan un menor cumplimiento en recursos, laboratorio y medicamentos, lo que refleja estas limitaciones estructurales, pero también vimos que presentan una alta capacidad organizacional. Por lo tanto, esto nos da la evidencia de que a pesar de que existen estas diferencias, nosotros podemos adecuar esta segunda fase para identificar barreras y facilitadores, dividiendo o diferenciando estos contextos. En cuanto a personal esencial, pues vimos que el personal esencial está, que es personal médico y de enfermería, está disponible para todos los PRONAM, pero en el de sobrepeso y obesidad se pregunta sobre el acceso a nutriólogo, psicólogo y psiquiatra, que es indispensable. Aquí nos dimos cuenta que el 25% de las unidades o tiene acceso a solo un especialista o tiene acceso nulo, lo cual es parte importante para la implementación de este PRONAM de sobrepeso y obesidad. Finalmente, en conjunto, todos estos resultados sustentan la siguiente fase del estudio, orientada a identificar las barreras y los facilitadores en la implementación de los PRONAM, ahora sí considerando que va a ser diferente de acuerdo al tipo de unidad y también considerando la región geográfica. Bueno, ahora les vamos a presentar la propuesta de la Coordinación de Investigación en Salud referente a la categoría de ciencias de implementación. El objetivo general, déjenme ver si latino también, aquí. El objetivo general de esta convocatoria es financiar aquellas propuestas orientadas a trasladar o implementar el conocimiento para resolver problemas de salud institucionales mediante la creación, maduración, mejora o implementación de un producto o servicio, o bien generar evidencia con utilidad clínica. Eso es muy importante para esta convocatoria, para que tenga un beneficio directo aplicable a los pacientes derechohabientes en el marco de traslada.
existirá una sesión diferente para hablar de toda la convocatoria. En esta ocasión veremos solo de ciencias de implementación. Se considerarán preferentemente aquellas propuestas de investigación para atender los problemas prioritarios de salud de nuestra población de conformidad a la Dirección de Prestaciones Médicas, que son las que ustedes encuentran ahí y que la verdad no se han modificado en los últimos años porque nuestra población sigue enfermando de lo mismo, de todos los padecimientos cardiometabólicos, infecciones con resistencia antimicrobiana, COVID, VIH, SIDA, salud mental, que cobra una gran relevancia en los últimos años. La salud reproductiva, muerte perinatal, materna, sigue siendo un tema prioritario como trasplantes. Es importante comentar que todos los protocolos de investigación deben contar con un registro institucional para poder participar en el financiamiento, ya sea por un comité local de investigación o el Comité Nacional de Investigación Científica en el periodo 2020 a 2025. ¿Quiénes pueden participar? Aquellas propuestas que son nuevas, que nunca han participado para una convocatoria de financiamiento institucional, o bien aquellos protocolos que ya han recibido o tienen financiamiento institucional y que cuenten con los resultados robustos, potencialmente aplicables a la clínica, medicina de precisión, medicina preventiva o en los servicios de salud. Existen protocolos que pueden estar terminados, pero que tienen resultados robustos para solicitar un financiamiento para su aplicación o traslación, pueden participar. O bien protocolos, que no hayan concluido y que requieren el financiamiento. Pueden generarse con una nueva idea a partir de la misma línea de investigación, pero con otros objetivos. Los protocolos previamente financiados deben mostrar al menos el 80% de avance técnico y sustentar la necesidad de apoyo financiero para trasladar o implementar. Eso es muy importante. Deben tener un registro vigente en los años 2020 a 2024. Y aquellos protocolos con financiamiento activo también pueden participar, ya sea con financiamiento institucional o exinstitucional que cuenten, pero que su propuesta demuestre avance sustentado en un protocolo de investigación o a través de una enmienda que justifique el o los objetivos específicos o productos que se generen deben ser diferentes a los que ya están financiados. Esto a través del protocolo vigente o a través de una enmienda. ¿Cuáles son las categorías que se consideran en esta convocatoria próxima a publicarse? La investigación transnacional, las redes transversales de investigación en salud, que son 15, la maduración tecnológica o ciencias de implementación. En esta ocasión nos enfocaremos solo a revisar los objetivos particulares de ciencias de implementación. Van a considerarse aquellos proyectos para promover la realización y o evaluación de proyectos o programas institucionales basados en ciencias de implementación, enfocados a optimizar procesos de salud con evidencia científica propia que permite la identificación de barreras y facilitadores, como vimos ahorita en el ejemplo, que demuestran desenlaces de impacto, adoptabilidad, ensayos pilotos, factibilidad y sostenibilidad, entre otros. Todos estos proyectos que quieran participar para ciencias de implementación deben estar basados la propuesta en el marco conceptual de las ciencias de implementación. Definir el programa del cual van a evaluar o el objeto de estudio, especificar en el proyecto de investigación el dominio del marco conceptual, así como el subdominio o constructo del CIFIR. Y también debe estar muy especificado cuál es el desenlace de este CIFIR. Hay un anexo en la convocatoria que ustedes van a poder consultar donde viene el modelo de CIFIR. A manera de ejemplificar, es lo que se encuentra en esta imagen que está muy chiquita, no se ve. Al final del día, evalúan estos proyectos los dominios del CIFIR que ya lo comentaron previamente. Es decir, debe haber una innovación. Ya existe un programa que va a ser evaluado. O ustedes mismos en sus investigaciones detectaron una enzima, un marcador. Ahora van a ver
cómo se pueden implementar para su uso rutinario en la atención de los pacientes. Y eso se requiere ciencias de implementación. Se tendrá que evaluar, como otro subdominio, el contexto de implementación a través de los individuos, el entorno interno o externo, así como también pueden evaluar o explorar el proceso de implementación y la obtención de los resultados. Es muy importante también considerar que ciencias de implementación no está evaluando un resultado como un indicador per se. Lo que ellos, en las ciencias de implementación se pretende es que se implemente a través del tiempo, que se adopte a través del tiempo y que se siga reevaluando constantemente. Como ejemplo, tomaré nuevamente lo del PRONAM. Este ejemplo es muy claro para el CIFIR. Hay una innovación, un programa de atención que ya demostró sustento científico que mejora la atención de pacientes en las enfermedades cardiometabólicas, pero que existen limitantes para su implementación. Una de ellas que encontraron en el estudio los individuos. Por un lado, tomadores de decisiones en el momento de hacer el estudio o recabar los datos no habían bajado la información al área operativa, es decir, se habían publicado en el diario oficial de la Federación, pero los médicos que atienden primer nivel de atención no estaban enterados y mucho menos capacitados. Esa es una barrera pues para que se quiera implementar algo, ¿no? También ellos encontraron en el estudio del PRONAM que había rechazo, ¿no? Porque los médicos de primer nivel ya fueron capacitados con los manuales de atención integral, los PAI, ¿no? Entonces ahora les decimos que siempre ya no vamos a usar los PAI, vamos a utilizar los PRONAM. Entonces eso puede generar cierto rechazo cuando el personal de salud no está capacitado. Esa es una barrera para la implementación de un programa que han ido explorando consecuentemente en nuestros estudios. ¿Qué evaluaron ellos? La atención primaria. Con políticas de salud se pretende que todos los pacientes con enfermedad cardiometabólica se estandarice su manejo en todas las unidades. Entonces, ¿qué evaluaron en el programa? Ya les dijeron, el contorno interno. Hay personal de enfermería y médico general para atender a estos pacientes, pero no hay nutriólogos, no hay psicólogos. Por lo tanto, el manejo multidisciplinario, como se recomienda, no se puede llevar a cabo en este momento. Hubo una barrera para el acceso a los fármacos de estos pacientes, habría que analizar por qué. Eso entra en el entorno externo, porque la inseguridad no permite que llegue el abastecimiento de fármacos, porque no hay presupuesto de salud, porque hay inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, eso se tiene que abordar a través de otro proyecto de ciencias de implementación. Los resultados ya los obtuvimos, es que el PRONAM en estos momentos no puede implementarse de manera generalizada en el primer nivel de atención, pero sí puede implementarse, o la recomendación será a través de áreas geográficas, es decir, los que tuvieron mayor rendimiento en la aplicabilidad del PRONAM, como la región norte, que suponemos que puede tener mayor recurso e infraestructura, ellos quizás sí se puede implementar el PRONAM en estos momentos. Requiere que primero la capacitación al personal de salud, pero en las unidades en el sur, como vieron, Chiapas y Campeche, ellos no están listos. Primero hay que apostarle a la infraestructura de recurso humano, más financiero, la capacidad de personal para que puedan implementarse los PRONAM. Pero no basta eso, ya está el PRONAM, a lo mejor en el norte se va a iniciar esta implementación, pero falta nuevamente evaluarlos, ¿no? Y eso es a través de otra área de la ciencia de implementación que ya vimos, como el RIMIN. Es decir, ¿cuánto tiempo puede permanecer el que yo implemente un programa? ¿Qué es lo que pasa en la adaptación? Y medir ya después lo que estamos acostumbrados, eficacia con indicadores de salud, una vez con el PRONAM, los pacientes, ¿cómo les fue? ¿No? Eso es lo que queremos. Ya tenemos un programa, ahora ya lo implementamos, ya lo evaluamos, ya lo medimos, ya lo adoptamos. ¿A cuánta gente llegó realmente? ¿Cuántos pacientes con enfermedad cardiometabólica alcanzaron indicadores clínicos? Reducción de peso, mejor de la presión arterial, la dislipidemia. Eso es lo que realmente buscamos con ciencias de implementación. Bueno, los requisitos particulares para esta convocatoria en el margen de ciencias de implementación es que todos los investigadores que quieran participar tienen que tener una extensión máxima de 5 cuartillas, lo característico de los investigadores, hay investigadores corresponsables que recibirán financiamiento y tienen que tener una evidencia científica relevante. La problemática existente
con resultados potenciales de implementación. Por ejemplo, aprovechamos la asistencia de Camis aquí y le agradecemos. Hemos observado algunos protocolos de investigación que abordan el tema de nivel de conocimiento del médico sobre el manejo de diabetes, hipertensión, dislipidemia, pero esos proyectos se quedan al aire, porque ¿de qué me sirve investigar o tratar de abordar el nivel de conocimiento del médico? ¿Qué voy a hacer yo con esa información? Eso es lo relevante. Entonces, esos proyectos que ya tienen ustedes trabajando con sus investigadores clínicos, hay que darle margen para ciencias de implementación. ¿Por qué el médico no conoce las guías de práctica clínica? ¿Por qué el médico no utiliza tratamiento actualizado para las enfermedades en los pacientes? Ahí entra ciencias de implementación. ¿Qué barreras o facilitadores hay para el médico o todo el personal de salud para llevar a cabo lo que tenga evidencia científica en beneficio del paciente? Eso va a abordar el tipo de estudio y se deben incluir resultados esperados, alcanzables y medibles, destacando como siempre el impacto potencial de beneficio al paciente y al instituto. En esta convocatoria próxima a publicarse hay consideraciones especiales que les va a dar un mayor puntaje a los investigadores que decidan participar. Aquellos participantes en el programa EVELY IMSS tienen puntos adicionales, como ya había comentado nuestra titular, la doctora Bonifaz. Aquellos proyectos de investigación que contemplen la ejecución en ensayos clínicos en alguno de los centros de ensayos clínicos del IMSS también tienen puntos extras. Aquellos proyectos con generación de propiedad industrial o como patentes también tienen puntos extras. Aquellos proyectos que tengan colaboración con otras instituciones de salud o de educación nacional tienen puntos extras. O también aquellos proyectos que generen formación de alumnos de especialidad, maestría o doctorado, también tienen puntos extras. El financiamiento, el monto máximo para esta ocasión de la convocatoria Traslada 2026 será de 5 millones de pesos, distribuidos en 5 periodos de tiempo. Distribuidos de la siguiente manera. El primer etapa, 10% en el año 2026, 30% en el 2027, el 20% del financiamiento otorgado será en el 2028, el 20% en el 2029 y los últimos 20% en el 2030. Estos están sujetos a los resultados y a los productos entregables, es decir, no pueden avanzar en el otorgamiento del siguiente porcentaje de financiamiento si no tienen resultados. Estos, ¿quién los va a evaluar? El grupo académico para la evaluación de expedientes. Ellos van a tomar la batuta en la coordinación de la evaluación de todos los proyectos de investigación y echarán mano de expertos institucionales o extrainstitucionales primero para evaluar los proyectos que se sometan a esta convocatoria. ¿No? Eso es muy importante. Cuando existan también proyectos que no requieran un financiamiento de 5 años, se podrá utilizar el monto máximo proporcionalmente al tiempo definido en su cronograma de actividades. Por lo tanto, debe haber una congruencia entre su proyecto y su cronograma de actividades y hacer mucho hincapié que deben de tener resultados para seguir avanzando en las diferentes etapas. Como decía, finalmente existirá, como nuestra titular había comentado, la doctora Laura Bonifaz, un siguiente seminario para hablar a detalle de toda la convocatoria 2026 que estamos seguros que está próxima a publicarse. ¿Hay alguna duda? No tengan limitantes en acercarse a la Coordinación de Investigación en Salud, la División de Investigación Clínica. Les dejo nuestros contactos para resolver cualquier duda y si están entusiasmados como nosotros en generar evidencia ahora a través de ciencias de implementación, con gusto los asesoramos. Gracias. Bueno, pues entonces ahorita llega la parte sabrosa, o sea, aquí es la parte interesante de reunirnos, o sea, del intercambio de ideas, entonces estamos abiertos a las preguntas, si quisieran ver algún otro dato, etcétera, etcétera. Preguntas. Chao. Si me prestan un micrófono. Sí, aquí hay una pregunta aquí abajo. Ahorita le traen el micrófono, doctora. Es que está en línea también. Viene corriendo.
Aquí está la. Bueno, tengo una pregunta de los resultados del proyecto súper interesante que hicieron sobre diabetes, hipertensión, estas 5 enfermedades, ¿no? En donde el sur, pues ya sabemos, o sea, cómo está. Pero falta ahí un dato muy importante para los tomadores de decisiones. ¿Cómo están estos resultados en relación a la prevalencia de estas enfermedades en las regiones? Porque yo creo que ese elemento puede ser como muy importante para priorizar en dónde y qué cosas hay que hacer, ¿no? Entonces, debe haber, ¿no? ¿Cuál es el estado que tiene más obesidad y más hipertensión y más diabetes y más Entonces, yo creo que esos datos serían súper útiles para dirigir las decisiones. Ahora, yo siento implementación, claro, yo estoy en otra área completamente, ¿no? Moléculas y cosas de esas. Pero ya está implementando en Evelyn, ¿no, doctora? Ya nos presentó aquí cosas padrísimas. Ajá, pero se pueden aplicar estas cosas, hay que interaccionar con gente que sabe de estas ciencias de implementación, ¿no? Porque están alejadas de donde yo estoy, no alcanzo yo a ver cómo podría yo hacer una cosa de esto. Aunque me interesa mucho la implementación, puedo platicar con ustedes. Sí, bueno, nosotros estamos igual, o sea, nosotros venimos de Epiclínica, ¿no? Y entonces, nuestros conceptos básicos era estado basal, maniobra y desenlace, medir a los pacientes y entonces ver cuáles eran los factores de riesgo, los factores pronósticos, curvas de supervivencia. Ese es nuestro mundo. Y entonces, a la hora de entrar a este nuevo mundo, bueno, pues estamos acompañados de los del Instituto Nacional de Salud Pública, estamos acompañados con unos colegas en Emory, unos colegas en la Universidad se me acaba de ir, en Estados Unidos. Entonces, nos estamos arropando para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias. Y el otro punto es encontrar qué es lo que se puede estudiar y qué es donde podría tener una mayor aportación. Y creo yo que sí tenemos muchas cosas que poder trabajar, avanzar en pasos de bebé o quizás en avanzar en estudios piloto como queríamos hacer con el doctor Torres, que ya se acercó con nosotros a decir, ya tengo yo esto que está muy, muy sólido y cómo podemos hacer que avance y que se pueda llevar a la práctica clínica habitual, ¿no? Entonces, como ve, la primera parte del marco consolidado en ciencias de implementación puede ser incluso en decir cuál va a ser el proyecto, cuál va a ser el programa de atención que yo voy a hacer, cuáles van a ser el paso ABCD. Y la formación de la evidencia, etcétera, etcétera, ya es un paso en ciencias de la implementación. Entonces, yo creo que sí, yo creo que todos podemos empezar a hacerlo. Quiero decirle, doctora, que los artículos, que ciencias de implementación es bastante nuevo, ¿no? Entonces, prácticamente es como del 2001, 2002, cuando empiezan a hacerse los primeros nombramientos. Dice aquí, me están soplando 2006, el primer CEFIR, pero las publicaciones, ¿vieron la revisión sistemática que se presentó? La revisión sistemática muestra que hay poca publicación todavía. Algo que se hace diario. O sea, pareciera que la implementación de un programa de atención, digamos vacunas, ¿no? Es algo intuitivo, ¿no? ¡Pum! Ponemos las vacunas, papi, y ya se las ponemos y ya quedó. Y cuando se tiene que hacer de modo consciente, científico y consecutivo. El tamaño de muestra, doctora, que nos presentó, yo creo que sí podemos empatar las prevalencias. Y bueno, ahí le damos las gracias al doctor Rascón, porque él fue el que nos abrió los ojos. Nosotros tenemos un cálculo de tamaño de muestra que lo hicimos a todo el país, aleatorio simple, y el doctor Rascón dijo, ojo, que tienen que ver la representatividad de cada uno de los lugares, y entonces también nos enfocamos a que fuera representativo de cada uno de los lugares para poder hacer la aleatorización de los sitios que fueron llevados a cabo. Muchas gracias, doctor Rascón, por esos consejos que nos dio, y como le digo, bueno, estamos, yo creo que entre todos, entendiendo más esto que son las ciencias de la implementación, doctor, y por supuesto, lo hacemos para ver si podemos trabajar juntos. Gracias. También hay preguntas por internet. Si quieren, intercalamos una pregunta de internet y uno de los que se trasladaron hasta acá.
Se trasladaron acá. hasta de... ¿Me escucho acá? Sí. Sí, acá tenemos al doctor Víctor Granados que comenta, un proyecto de ciencias de implementación requiere conocer el problema tanto a nivel clínico, de servicios, de salud, económico. ¿Cómo se logra eso si los investigadores a cargo del proyecto no conocen esto o no tienen una síntesis de conocimiento suficiente sobre estos aspectos que pueden determinar de manera importante el resultado de la implementación? No entendí muy bien la pregunta, creo que es más que pregunta, comentario. Y quizás también esta parte de ciencias de implementación sea esto, intentar abrir los ojos y meternos hasta los intestinos de lo que está pasando. Eh, el, el pensamiento quizás a veces como uno, como clínico, es ir a buscar a PubMed los artículos que respalden la idea que yo estoy teniendo, ¿no? Hacer una búsqueda de la literatura y llevarlo. Y a veces no conocemos cuáles son las normatividades, qué es lo que están pensando los tomadores de decisiones. Y entonces aquí este es un buen punto para decir que tenemos que acercarnos también nosotros, tenemos que disminuir las brechas que hay entre investigación y atención médica, ¿no? Entonces, yo no sé si esa sea la respuesta, no entendí muy bien la pregunta de Víctor, ojalá hubiera venido, pero no entendí bien la pregunta. Si la pudiera replantear, o alguien que no sea tanto noto como yo, que la haya entendido, ¿no? Bueno. Gracias, buenos días. Hablaron de diferentes documentos, normativas o marcos, no sé, regulatorios, los PRONAM, los PAI. En este sentido, ¿en dónde quedan las guías de práctica clínica, las normas oficiales mexicanas que no se han actualizado, ya no van a ser un marco referencial? ¿Cuál va a ser el marco que cubra, que soporte todo lo que se va a hacer en ciencias de la implementación? Y entiendo que de los 6 PRONAMs es porque hay una evidencia científica vasta alrededor del mundo y que aquí ya no se requiere pues validar el conocimiento científico en sí, sino más bien la aplicación. Y eso tiene varias barreras, como ya nos mostraron. Ahora, de lo que se genera desde investigación como innovación, todavía tiene que brincar la parte de validación a nivel clínico, analítico, reproducibilidad, para ahora sí, pues ya llevarse a un modelo de implementación. Entonces, pues ahí se ven todavía pues más retos en ese sentido. Entonces, pues quisiéramos sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Maravilloso comentario. Yo creo que ese es un punto interesante, el punto en donde tenemos guías de práctica clínica que tienen más de 5 años, normas oficiales mexicano que no se han modificado. Y entonces una parte del primer dominio del marco consolidado de ciencias de implementación es evaluar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Si tiene problemas, si no está actualizado, si tiene alguna otra circunstancia. Y como lo que se decía es, una vez que encuentras cuál es el problema, lo que existe es una retroalimentación para decir, ahora, ¿qué podríamos hacer? Ejemplo, si usted encuentra que la norma oficial mexicana de algún área de obesidad, de hipertensión, no está actualizada, lo que se hace es que se escribe de manera científica cómo se pudiera mejorar. Y de escribir de manera científica quiere decir hacer las revisiones sistemáticas de la literatura, crear las tablas de evidencia que digan que algo funciona o no funciona y son publicadas. De nuevo, esto es materia científica, que a veces la ciencia en los artículos publicados están alejados a la toma de decisiones de las normas oficiales. Sin embargo, creemos que son pasos que debemos de llevar a cabo para poder entender cómo se hacen las cosas. Y sí, no todo el conocimiento que se tiene puede ser implementado de manera directa. Por supuesto, hay algunas teorías o algunos proyectos que apenas están en fases iniciales y todavía falta llegar allá. Ese es el plan. El plan es intentar por lo menos tener ese objetivo de llegar a la atención médica de los pacientes, de llegar a la mejoría. Pregunta en línea, doctor. Sí. Tiene una pregunta. Para la ponente, no sé a cuál de las dos se refiera, pero dice, actualmente soy maestrante y quiero hacer un proyecto que aborde el conocimiento
y aplicar una estrategia educativa para que precisamente, como dice la ponente, el médico y el equipo de salud conozcan las guías de práctica clínica. ¿Es viable este tema? No sabemos qué ponente dice, pero escogimos una al azar. Según entiendo, o sea, la innovación aquí sería como un programa educativo. Tendría que buscarse cuál es la mejor forma de operacionalizar las variables, o sea, lo que propondríamos como estado basal, como maniobra, como desenlace, dentro de estos marcos conceptuales de ciencias de la implementación y pues plantear el objetivo, ¿no? O sea, creo que eso es lo fundamental. Creo que puede ser viable, pero tiene que ser conceptualizado. Completando un poquito la respuesta de la doctora Marlene, efectivamente, sí pueden hacer o es válido la realización de la evaluación de guías de práctica clínica en el enfoque de implementación. La guía ya existe, ¿no? La guía de lo que quieran en atención médica, de código Mater, de diabetes, de hipertensión. Ahora, en un primer escenario, hay que evaluar si se lleva a cabo en las unidades médicas. Ese es el primer acercamiento. La otra sería evaluar por qué no se lleva a cabo, porque la realidad es que tiene áreas de oportunidad, ¿no? Las guías son para unificar criterios, ¿no? No son estas de cocina, pero hay que ver por qué entonces hoy día a las pacientes con código Mater, con preeclampsia severa, no les dan la betalol en los hospitales. Eso está en la guía de práctica clínica, ¿no? ¿Por qué no hay? Tendríamos, no que satanizar al médico y a la enfermera, ¿no? Crucificarlos. ¿Por qué no utilizan? A lo mejor no tienen. Y hay que ver esas barreras y facilitadores para que la guía se lleve a cabo. Creo que eso es lo que comentaba nuestra asistente virtual. Y aquí yo quiero ahondar en esto de que no basta el sentido común a la hora de hacer las cosas. El sentido común sería, yo doy una clase de ciencias de la implementación y ustedes lo aprenden inmediatamente, ¿no? Y entonces vemos que hay una gran diferencia entre lo que yo probablemente diga y lo que la otra persona entienda. Igual pasa para las guías de práctica clínica, igual pasa para cualquier modelo. Entonces hay que medir cómo podemos mejorar el asunto, cómo se puede mejorar. Vamos a pensar que yo propongo, ¿qué es lo que estamos viendo? Propongo el PRONAM y el PRONAM parecía que va a llegar a dar atención médica igual a todo el país. Y lo que descubre uno es que los médicos decimos, úchale, otro programa más, o sea, ya éramos muchos y la abuela paría cuates, o sea, otro programa más, ahora que voy a aprender algo nuevo que no se va a implementar y voy a tener curso A, B, C, D y no se implementa. Entonces, ese tipo de cuestiones también se tienen que medir, se tiene que decir porque quizás haya que bajarle 2 rayitas o implementar solamente uno de los programas como tal. La doctora aquí mencionaba algo interesante, por ejemplo, uno de nuestros grandes problemas en México es la obesidad, ¿no? Ese es uno de nuestros grandes problemas en México. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? Que el PRONAM de obesidad es el que está más alejado de poderse llevar a cabo. O sea, el problema número uno que tenemos, la obesidad, estamos lejanos de poder asumirlo. Entonces, ese es el mensaje que quisiera dejar, ¿no? No darlo por sentado, sino empezar a documentar lo que se dice. Ya sabíamos todos, alguien me va a decir, ya descubrieron que el norte trabaja, el centro piensa y el sur descansa, ¿no? Esa particularidad de los 70 que se mencionaba. Y bueno, pues sí lo mencionamos, pero nadie había dicho el grado en donde lo que hace falta llevar al sur. Nadie había dicho que ya estamos listos para poder llevar a cabo en algunos lugares del norte inmediatamente los PRONAM y empezar a actuar. Entonces, eso es lo que intenta hacer Ciencias de la Implementación. Cualquier cosa que ustedes piensen hacerlo como programa puede ser medido y puede ser llevado a la práctica y puede mejorar. Yo digo. Doctor, aquí hay 2 más. Por número de canas, el doctor, por el índice de canas, el doctor, Torres. ¿Canas en las barbas o en el cabello?
Rodolfo, yo en realidad tengo comentarios a lo largo de todo el proceso, pero pues no acabaría esta sesión. Quisiera empezar por el principio. Los intentos pues, de innovar, de implementar, no son nuevos. Las instituciones los han ejercido por mucho tiempo y hay ahí un récord histórico para analizar. El por qué no lo han hecho, tal vez es importante conocer ese diagnóstico en realidad. Y se siguen implementando. Y cuando yo oigo esta propuesta, lo primero que pienso es hasta dónde en realidad es una misión del área de investigación y hasta dónde en realidad es un área donde se tiene que estar contando con la participación activa, responsable, decidida de los directivos, de los financieros, de los administradores, hasta del mismo sindicato en esta institución. Es un proceso bien complejo. Y yo, honestamente, lo que oigo lo veo como, pues como la idea de que otra vez nosotros somos los que lo tienen que resolver. ¿Por qué lo digo? Pues para empezar, yo veo que los personajes que tienen que ser los más activos, los más comprometidos en esta idea que presentan son sujetos de evaluación, no sujetos participantes. ¿A qué me refiero? Yo quiero que el director médico me acepte la propuesta porque entiende el problema y quiero que se involucre el especialista para participar y quiero que se involucre el financiero para poner recursos y quiero que la dirección, bla, 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 ¿no? En realidad todos esos son como, pues, tornillitos, clavitos, maderas que van construyendo, pero que son parte del proceso de implementación. Entonces, en realidad, a lo que voy es que en un programa de implementación, yo creo que la base para proponer, para implementar, pues sí es la evidencia, sí es el conocimiento. Pero la construcción de la realidad depende, pues, de los que la mueven. Y en ese sentido, yo creo que esta propuesta debería de estar no solo acompañada, sino, como te digo, lado a lado, codo a codo, con todas esas áreas médicas, administrativas, directivas del instituto. Que sea una propuesta que nazca de todos los que depende, pues, una pues, implementación exitosa. Entonces, yo hubiera esperado tener en esta sesión la participación, el punto de vista, la aceptación de ese lado, ¿no? Y no, pues no aceptar que al final otra vez va a depender de una evaluación pues metódica, consistente, ¿no? Muy objetiva de investigación. Nosotros sin duda vamos a seguir siendo los acompañantes ideales porque pues, ¿no? Nosotros tuvimos el conocimiento y sabemos por qué lo perseguíamos, pero también pues no estoy completamente seguro de que sabemos cómo hacerlo llegar y ahí es donde yo quisiera tener aquí en la presentación una propuesta como esta, la participación tan importante de toda esa área. Y lo mismo diría yo del comité de evaluación, porque si van a usar el mismo comité que estamos usando hasta ahora, me parece que es apostarle al fracaso, porque otra vez, ¿no? En realidad, ¿qué tengo que evaluar yo para decir si lo que tú presentas se puede o no implementar? No depende de los investigadores. ¿Cómo veo yo ese comité? Yo ese comité lo vería, pues sí, por investigadores de sistemas de salud, por investigadores en economía, por investigadores en, qué sé yo, ¿no? Epidemiología, pero también una parte bien importante de ese comité deben de ser directivos, qué sé yo, tomadores de decisiones, no lo sé, especialistas de la vida real, no, yo no creo que
un programa con este alcance, con esta ambición, pueda quedar solo en manos de investigación. O sea, ha sido nuestro cuello de botella toda nuestra existencia, ¿no? El no tener ese maridaje con quienes toman decisiones. Entonces, a mí me parece que eso también se tiene que pensar. Y pues luego la otra al final también es, pues, todos estos criterios que piensan, pues, presentar en la convocatoria, es lo mismo otra vez, ¿no? Tu dirección del instituto, tu dirección médica, ¿qué va a ser aceptable de ti para que me digas que sí le vas a entrar? Porque al final de cuentas lo van a hacer ellos, no nosotros. Nosotros los vamos a empujar, los vamos a animar, les vamos a presentar y no, nos vamos a cansar de llenarlos de evidencias, pero ellos lo van a hacer. Y también en el mismo sentido eso, pues, uno de los puntos que ustedes decían es, ¿qué tanto permanece? Y ahí, ¿qué tanto permanece el programa que se implanta? Y ahí otra vez, pues sí es que permanezca, pero no va a permanecer solo, hay que estarlo difundiendo, presentando, ¿no? Animando. Por eso digo que tiene que haber una presencia constante de quienes generan el conocimiento, ¿no? Hay que ir a los hospitales, a las direcciones, bla, bla, bla. Pero también hay que medir, o sea, ustedes dicen, hay que medir los procesos de implementación. Pero a mí me parece que si yo quiero que el nuevo director médico del sexenio que viene siga con la misma idea, tiene que ver el beneficio de ese programa. Y ahí lo que uno tiene que evaluar es el impacto que yo quiero hacer en la salud, la disminución de la mortalidad, la disminución de intervenciones, el número de bla, lo que sea, ¿no? La prolongación de vida, sobrevida. Entonces sí tiene que haber una medida objetiva, evaluable del impacto del programa. Y ese no lo vi, pues, en fin, tan. Muchísimas gracias. Bueno, voy a retomar dos puntos que a mí me llamaron la atención. Esta parte donde usted menciona, hacer programas de atención no es nuevo. Medirlo no es nuevo. En la revisión sistemática que realizamos, para poder encontrar si efectivamente era nuevo o no era nuevo, no encontramos ningún artículo en México. Los artículos de ciencias de la implementación, de los programas que se llevan a cabo en el día a día, no están registrados como tal, no sabemos cuál es la evidencia, no sabemos dónde está todo ese asunto. Y entonces, esa es la particularidad que aporta la ciencia. La ciencia aporta la particularidad de poder decir cuáles son los puntos que se llevaron a cabo. Y entonces, ese es un punto. El otro punto, y yo creo que tiene razón, es este apartado en donde nosotros somos unos, bueno, o yo en especial soy un firmicute pestilente que solamente estamos aportando algunas ideas y trabajamos para aportar un granito de arena, ¿no? Pero no somos los tomadores de decisiones. Ojalá estuvieran aquí los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, para poder acortar esa toma de decisiones, se ha programado algo que se llama CEBIMAS, que lo están realizando a partir de la División de Investigación con la doctora Iris encabezándolo. Ahora la doctora Ivonne Roy va a encabezar todo eso. Y la idea es llevarle a los tomadores de decisiones estas ideas desmenuzadas. Incluso se hizo en este mismo foro Evely, que era un intento de hablar con los personajes para poder llevar a cabo. Es decir, lo que tenemos es una urgencia de comunicarnos. Si seguimos en este escenario que usted menciona y dice, bueno, ya está hecho, no nos toman en cuenta, ya tenemos, nosotros damos la base firme y como dijo Juan Gabriel, pues ahí tú lo tomas o no lo tomas, ¿no? Yo creo que ya debemos de empezar a hacer más cosas. Y probablemente este sea un granito de arena, probablemente este sea el granito de arena en donde nosotros publicamos y demostramos cómo se podría hacer. Por supuesto que tenemos que auxiliarnos de los que saben. Los que saben son los que están en sistemas de salud, ¿no? La doctora Iris está en sistema de salud, entonces tenemos a la doctora Esbletana, hay que evaluar costos, sin duda, ¿no? Hay que evaluar la evidencia biológica, la factibilidad que se tiene, claro. Por eso es que decimos que esto es un marco conceptual que no está restringido, sino que en realidad son muchas personas que se están llevando a cabo
Y lo que nosotros decimos es, nosotros encontramos, no hay nutriólogos en primer nivel de atención. Va a venir alguien y nos va a decir, sí hay. Y nosotros decimos, bueno, nosotros hicimos con esta evaluación específica y no encontramos ni uno en el país de los obesos, ¿no? Entonces, esas cuestiones son irrefutables y es lo que ayuda a hacer la ciencia. La ciencia no, lamentablemente, ojalá que los científicos fueran los que tomaran decisiones para ver, para ver qué se hace. A veces no es así, ¿no? No siempre es así, pero sí estamos nosotros para poder apoyar a los que toman decisiones. Y esperemos que los que toman decisiones también estén dispuestos a escuchar. Me parece que tenía, a ver, uno arriba y después otro abajo. Cabina. Un comentario muy pertinente. Nosotros hacemos investigación para conocer el nivel de conocimiento sobre las guías y apego a estas. El problema es que los directivos se ofenden porque se evidencian estos problemas. Nosotros damos recomendaciones para capacitaciones y seguimientos, pero se ignoran por esto mismo. Pues qué maravilla, o sea, no, ahí es un buen lugar para estudiar, es un buen lugar para publicar, es un buen lugar para poder llevar a cabo. Aquí está un coeditor de la revista médica del IMSS, y entonces ya están recibiendo proyectos de ciencias de la implementación, no sé si le puedan dar la palabra para ver si eso se puede llevar a cabo. Es decir, esta labor de investigador a veces pisa muchos callos, a veces el investigador a la hora de demostrar sus datos, a la hora de demostrar lo que está funcionando, termina destapando cloacas que no quieren enseñar a los demás. Pero esa es nuestra labor, o sea, tener un método y poder llevar a cabo. Entonces, no sé si doctor Alejandro nos podía mencionar si ya están recibiendo proyectos de ciencias de la implementación en la revista médica del IMSS. Claro que sí, doctor. Sí, ya los estamos recibiendo y obviamente están siendo evaluados como tal, como proyectos de ciencias de la implementación por el comité que usted dirige. Entonces, es importante mencionar que estos proyectos sí tienen un gran peso y que considero que algo para fortalecerlo, primero es conocer bien al instituto, primera parte. Y la segunda parte, pues sí, su normativa, porque aquí me surge a mí una pequeña pregunta. Digo, a ver, Marlene, ¿no? Está la parte de la investigación, la evaluación, que existe la web para hacer evaluaciones y todo esto, ¿no? En el IMSS. Pero si tú llegaras el día de hoy con la doctora Alba o con algún coordinador, ¿qué punto específico del procedimiento integral de atención de medicina familiar de primero nivel, segundo nivel y tercer nivel del 2023, qué parte tú mejorarías? ¿Qué le dirías? Este punto no. ¿Qué parte? Porque, bueno, está sustentado este proyecto en eso, ¿no? ¿Qué parte mejorarías? Ay, ¿te llevo el micrófono? ¿O vienes? ¿La carta de Santa Claus, dices? ¿Qué procedimiento, qué parte de ese procedimiento mejorarías? ¿Qué punto específico? No sé si hay uno específico, pero considerando tu comentario y el del doctor Torres de hace un momento relacionado con las construcciones de las realidades, yo pensaría en la comunicación y en cómo es que nos estamos comunicando como institución, como sociedad. No hay una congruencia entre lo que planteamos, ya decíamos, en investigación, lo que encontramos en investigación y en el cómo tratamos a los pacientes. Y hablando de esta construcción de realidades, los discursos aportan demasiado. O sea, la forma en la que se dicen las cosas, ya decían en alguno de los comentarios, puede haber censuras por parte de los directivos para que se diga la información como es. Entonces, siento que eso es lo primordial, la comunicación y la forma en la que se dicen las cosas, los discursos que estamos dando. Qué bueno que en la revista del IMSS ya reciben estudios de ciencias de la implementación, porque también es una forma de no censurar esta parte de conocimiento. Y una que es totalmente importante, la censura que a veces hacemos al paciente. O sea, desde que construimos
ensayos clínicos, estudios de cohorte. Estamos centrados mucho en las variables duras, como ya mencionaba el doctor Torres, que nos olvidamos de esa subjetividad que a veces puede estar presente en el paciente y que está presente también en quien atiende. O sea, no siempre estamos del mismo humor, no siempre somos la misma persona, no somos la misma versión de nosotros mismos de forma constante. O sea, incluso si estamos intentando implementar algo, puede ser que esa implementación llega a un punto en el que ya es sostenible, pero, se vuelve como este circulito en el que es sostenible, pero ya hay algo mejor. Entonces, tiene que estar en constante cambio. Entonces, esa reevaluación no solo de la investigación, sino de el todo en conjunto, que siento que los marcos conceptuales de ciencias de la implementación nos orientan, porque obviamente no están completos, hay muchas variables que pueden faltar, sobre todo las subjetivas, yo sigo insistiendo un poco en eso, podrían permitir que nosotros logremos, ya decía el doctor Rivas, mejorar, pero sí, la comunicación es indispensable. Ok, pero entonces sí es importante, ¿no? Sí, Debemos oigan, aterrizar el tema. ¿qué creen? Está padrísimo la plática. ¿Y qué les parece si la seguimos allá afuera? Porque ya son las 10:30 y entonces, muchísimas gracias por su atención. Y entonces, este cierre fue magistral. Creo que la comunicación es muy importante y la comunicación la podemos seguir allá afuera. Entonces, tenemos café y todo para seguir comunicándonos y muchas gracias por su atención.